Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de las elecciones, de estas elecciones en específico de octubre del 2012 para Venezuela? La importancia es que van a ser unas elecciones presidenciales en un país cuyo sistema político es altísimamente presidencialista. Es decir, el peso de las instituciones públicas, el peso de las políticas, el peso del proyecto país recae en la figura presidencial. Y eso ha sido así históricamente, pero se ha exacerbado en los últimos años. Entonces, escoger un presidente en Venezuela no es lo mismo que escogerlo en un país tal vez con un parlamento fuerte o en un país donde los poderes estén más equilibrados, sino que efectivamente escoger un presidente es escoger la ruta política, el trazo político para los próximos 6 años. Entonces hay varias características aquí que nos diferencian del resto del continente. La primera es que los periodos presidenciales en Venezuela son de 6 años desde el año 99, lo que hace que nuestros periodos sean más largos y bueno, la misma persona permanezca más tiempo en el poder. Y la segunda característica es que no vas a conseguir ningún otro país en América Latina con un sistema democrático, con un sistema de elecciones que haya tenido al mismo presidente durante tanto tiempo. El único caso en América Latina es el de Cuba, pero bueno, no es un país con democracia y tampoco tiene el mismo presidente que hace 13 años, porque cambió cuando Fidel le dio el poder a Raúl. Entonces, tú puedes ver una foto de presidentes de América Latina en el año 99 y aparece Hugo Chávez y todos los que están alrededor son unos tipos que ya no existen en el panorama político de sus países. Entonces también nos da una perspectiva interesante de decidir si Chávez se va a quedar por 20 años en el poder, porque estos 6 años más significarían ya 20 años para él, o si hay un cambio en el rumbo. Chávez lleva más de una década en el poder, lleva desde 1998. Desde este tiempo a la fecha, ¿cómo ha sido el papel que ha jugado la oposición en Venezuela? Es interesante porque desde que Chávez llegó en el 99, en febrero del 99, ahí se jugaron varios momentos. Yo creo que al principio del gobierno de Chávez hubo un acuerdo. Chávez llega al poder por un gran desánimo, una gran rabia que había contra los políticos, contra el sistema hegemónico que había anteriormente. Un sistema bipartidista que empezó a privilegiar a los mismos sectores de siempre y que terminaron olvidándose de los más pobres. Por el rechazo a esos partidos políticos viejos es que Chávez llega al poder y es una ola que se repite en algunos países de América Latina. Sin embargo, Chávez no llega solo, es decir, ahí hubo un acuerdo de élites también. Grandes medios de comunicación en Venezuela se pusieron a disposición de Chávez durante la campaña pensando que podrían controlarlo una vez llegara al poder. La cosa es que cuando llega en el 99, estos medios y estas otras élites, y hablo de empresariado y hablo de otros poderes, empiezan a darse cuenta que el comandante, ¿no?, como le dice su gente, llega con otros planes y Chávez radicaliza un poco su rumbo en el año 2000-2001 cuando presenta un paquete de leyes. Por vía habilitante, el presidente pudo aprobar un paquete de leyes que modifica algunas reglas. Ahí es donde la oposición, en términos generales, ¿no?, asume otro rol junto a los medios de comunicación que asumieron roles políticos. Esos son los años en los que grupos de la oposición, no todas, grupos empresariales, no todos, y grupos de medios de comunicación juegan a una agenda que les permitió en abril del año 2002 dar un golpe de Estado que fracasó a los 2 días y a finales del año 2002 hacer un paro petrolero. En el momento en el que el presidente Chávez intenta tomar control de la empresa petrolera PDVSA, que era del Estado pero que funcionaba un poco a espaldas al país, la empresa se revela, la alta gerencia se revela, hacen un paro de 2 meses, que eso en Venezuela significa una gran crisis porque dependemos del petróleo, y la oposición queda tachada en ese año 2002 como violenta por la ejecución del golpe de Estado, como desestabilizadora, como una clase opositora que no recurrió a canales democráticos para resolver el conflicto. Eso significó, estoy hablando hace 10 años, imagínate, cuando tú escuchas al chavismo hablar hoy día, es como si no hubiesen pasado 10 años en el medio. La oposición cometió el error de retirarse en las elecciones del año 2005. Eso ocurrió después de que en 2004 perdiera el revocatorio del presidente Chávez. En el año 2006 Chávez se enfrenta a un candidato de oposición
acordado por consenso. Ese candidato no llegó allí por los votos de la mayoría, sino que fue acordado por un consenso político, que fue Manuel Rosales. La oposición vuelve a perder, pero aumenta su caudal de votos. O sea, había llegado a unos niveles interesantes. El tiempo sigue pasando y en el año, o sea, la oposición decide participar nuevamente y en el año 2008 gana alcaldías y gobernaciones muy importantes. Llega incluso a ganar la alcaldía metropolitana, que es la de Caracas. En el año 2009 gana más escaños en la Asamblea Nacional, regresa la oposición a la Asamblea Nacional y el escenario nos deja con un 2012 en el que la oposición hizo elecciones primarias, tiene más presencia en el país y en este momento sí tiene tanto un proyecto de gobierno como una cara visible, un candidato ya electo. Claro, en el 2002, como bien decías, la oposición queda estigmatizada y también parece desde fuera fragmentada. Y resulta interesante que en este 2012 el candidato que está eligiendo la oposición es un candidato que que fue elegido por las bases, por una base interesante, ¿no? Casi 3 millones de votantes. Más de 3 millones. O más de 3 millones de votantes. Esto refuerza la idea de que es posible ganarle a Chávez en octubre. Absolutamente, lo que está de fondo aquí es que hay que mencionar a otro actor, porque uno habla de la oposición como si fuese un grupo de partidos políticos, y resulta que se creó una comisión, un grupo, yo les llamo a veces un grupo de notables, porque son personas que provienen del mundo académico o que provienen de militancia en partidos, pero desde otras áreas, no la política rastrera, o sea, no es un tema de maquinaria, sino un grupo de notables que se pone de acuerdo para poner de acuerdo a los partidos de oposición. Eso se llama la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD. Y allí vas a conseguir, bueno, un grupo de especialistas en áreas de elecciones, en áreas de negociación intrapartidos, en áreas de creación de una agenda de gobernabilidad, y son ellos los que logran comprometer a un montón de partidos políticos, que ahí están partidos que están muriendo, partidos que están desapareciendo, partidos viejos, partidos nuevos, partidos que están ganando nuevos espacios. O sea, poner en un mismo sitio los intereses más o menos acordados, acomodados y llegar a consensos. Si no hubiese sido por la mesa de la Unidad Democrática, no estaríamos en este momento político. Entonces, esa mesa decidió junto a los partidos un plan, unos objetivos, unas metas que lograr. Y parte de esas metas pasaban por estas primarias. Lo que ocurre con estas elecciones primarias es que en los escenarios del gobierno nacional, dicho en sus propios canales de televisión, ellos pensaban que no iban a participar ni 600.000 personas. De hecho, muchas veces se dijo desde el gobierno que no iba a haber primarias, que la oposición no se iba a contar porque eso iba a significar perder. Por el lado de la oposición, las mejores, o sea, las encuestas que daban mejores escenarios, hablaban de 2 millones de votos, 2 millones y medio de votos en un escenario muy alto, o sea, que mucha gente se moviese. Y resulta que más de 3 millones de venezolanos salieron a la calle. Eso toma por sorpresa a la misma oposición, lo que multiplica su alegría esta semana, pero por el otro lado genera una crisis en el chavismo que vimos el día domingo, lunes y martes, en los cuales llegaron al punto de cantar fraude. O sea, lo que hizo la oposición en el 2004, que fue decirle al gobierno que se había robado las elecciones, que había hecho fraude y demás. O sea, esa desconexión con el país, ese no reconocimiento de que existe un país allí, de eso pecó el gobierno este lunes, martes y miércoles. Desconocer que había pasado los 3 millones de votantes. Entonces, la oposición se siente que está siguiendo el guión, que está siguiendo los pasos para poder llegar a octubre fortalecida frente a Chávez. La elección primaria le dio la razón y hemos tenido una semana, bueno, en la cual el gobierno ha respondido con violencia y represión en el caso de policías, ha respondido por vías institucionales, entorpeciendo el proceso de primaria, con esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de resguardar o ver los cuadernos de votación, y con declaraciones del propio presidente Chávez en las cuales eleva su nivel de agresividad e insultos contra el candidato opositor. Eso me gustaría que me contaras, Luis Carlos. ¿Quién es el candidato opositor? ¿Quién es Enrique Capriles Radonsky? Es interesante porque Enrique Capriles es en estos momentos el gobernador del estado Miranda. El estado Miranda es uno de los estados más importantes del país y más complejos, porque el estado Miranda contiene a la mitad de la ciudad de Caracas, o sea, la mitad este de Caracas está en el estado Miranda.
Entonces es un estado que tú puedes ver como muy urbano, pero en paralelo tiene los valles del Tuy, que son una zona un poco más pobre, de donde vengo yo de hecho, Barlovento, que es otra zona aún más pobre, y aún los Altos Mirandinos. Es un estado muy complejo y al cual llega Enrique Capriles después de haberle ganado a Diosdado Cabello, que era el delfín de Chávez, era el segundo, vamos, el segundo al mando en el gobierno de Chávez. Claro, que fue vicepresidente y que es el actual presidente de la Asamblea Nacional. Un hombre que es muy poderoso económicamente, políticamente, y Capriles lo venció en elecciones. Capriles previo a eso fue alcalde del municipio de Baruta 2 veces y previo a eso fue diputado en el Parlamento Nacional. O sea, fue una persona de 39 años, tiene 18 años menos que Chávez, un tipo digamos, que ha tenido un desarrollo político en los últimos años impecable o bueno, en el sentido de que hasta ahora no hay casos de corrupción ni nada así que se le haya demostrado, que ha ganado todas las elecciones. Enrique Capriles llega a las primarias invicto en todos los procesos, mientras que, bueno, Chávez ha ganado las elecciones suyas, las de presidente, pero perdió el referéndum por la enmienda constitucional, perdió en número de votos las elecciones al Parlamento, las elecciones a la Asamblea. O sea, él viene de unas bajadas políticas que le da más alegría a la oposición. Enrique Capriles proviene de 2 familias poderosas, la familia Capriles, que tiene control de la cadena Capriles, un grupo de medios muy poderosos en Venezuela. Proviene de la familia Radonsky, su segundo apellido, una familia que tiene un circuito de cine, pero eso sencillamente lo convierte en una familia rica, es decir, no es una familia mantuana, o sea, no es una familia que existe en el país desde la colonia y que tiene grandes extensiones de tierra y tiene un control hegemónico desde los españoles. Nada, es un hijo de inmigrantes de segunda generación, como lo somos muchos, que ha levantado fortuna, que ha hecho dinero en estos años. Distinto, lo digo a veces en son de broma, pero es cierto, distinto a la familia Chávez, que en este momento la familia Chávez es una familia oligarca. Es decir, tiene poder, tiene territorio, tiene hacienda, tiene muchísimo más poder económico.